¿Qué se necesita para dedicarle toda una vida a buscar respuestas que, para muchos, ni siquiera existen? Hoy vamos a meternos de lleno en la increíble historia de Vicente Fuentes, un investigador cuya pasión por lo inexplicable ha sido puesta a prueba una y otra vez, y de las formas más inesperadas que se puedan imaginar. Y miren, creo que esta frase, en sus propias palabras, lo resume todo. Es la esencia de Vicente Fuentes. Una declaración que nos habla de una vida de lucha, de aguante y sobre todo de un sentido del propósito inquebrantable. Ok, pero para entender cómo llegó a aguantar tanto, tenemos que irnos al principio de todo. ¿Quién era Vicente Fuentes antes de los ovnis, antes de los círculos en las cosechas? Pues, como muchas grandes historias, todo empezó en el lugar menos pensado. Imaginen esto, un niño de 5 o 6 años en Madrid esperando a que su papá salga de la peluquería. Y mientras hojea unas revistas, se topa con unas historias de ovnis al final. Y en ese preciso instante, algo hizo clic. Un clic que le duraría para siempre. Pero a ver, su interés no se quedó solo en las luces en el cielo, ¿eh? Lo que de verdad le obsesionó fue la parte humana de todo esto, la experiencia de los testigos. Sentía una empatía brutal, y una sola pregunta le daba vueltas en la cabeza sin parar. ¿Por qué? Esa pregunta tan simple se convirtió en el motor de toda su vida. Ahora, aquí es donde la cosa se pone complicada, porque claro, tener esta pasión le costó, y le costó carísimo desde muy, muy joven. Fíjense cómo fue evolucionando la oposición que enfrentó. De niño eran los golpes y el bullying en el patio de la escuela. Más tarde, ya de joven, se transformó en el estigma social, en ser el rarito que hablaba de estas cosas. Y cuando su trabajo empezó a llegar a millones en la era digital, bueno, los ataques se volvieron mucho más sofisticados. ¿Qué tan grande era su impacto? Para que nos demos una idea, hablemos de este número: 4 millones. Un solo video, donde hacía un análisis bastante polémico sobre ovnis durante un evento clave en Manhattan, alcanzó 4 millones de vistas. Y fue justo ahí, en ese pico, cuando el crecimiento de su canal se frenó en seco. O sea, que quede claro, la resistencia ya no era solo social, era algo organizado e internacional. El hecho de que los ciberataques pudieran rastrearse hasta lugares como Washington y Moscú, pues sugiere que su trabajo estaba tocando fibras muy, pero muy sensibles. Y bueno, esto nos lleva a uno de los casos más increíbles y fascinantes que investigó Fuentes, un misterio que de verdad parece un puente entre nosotros y el cosmos. A ver, para ponerlos en contexto. En 1974, Carl Sagan y su equipo mandaron un mensaje en código binario hacia un cúmulo de estrellas llamado M13. Era básicamente nuestra tarjeta de presentación cósmica. Decía quiénes somos, cómo es nuestro ADN y dónde estamos en el sistema solar. Un hola lanzado a las estrellas. Pasan las décadas, y de repente, cerca del observatorio de Chilbolton, en Inglaterra, sucede algo que simplemente parece sacado de una película. Primero, en el año 2000, aparece un círculo de cultivo súper complejo. Y un año más tarde, en el mismísimo lugar, aparece otra formación que parecía ser, ni más ni menos, una respuesta directa a aquel mensaje de 1974. Y aquí es donde a uno le vuela la cabeza, porque al comparar los dos mensajes, las diferencias son impactantes. La figura ya no era humana, era la de un gris, más bajito. El ADN no era de doble hélice, sino de triple hélice. Y en su mapa del sistema solar no solo estaba marcada la Tierra, sino también Marte y las lunas de Júpiter. Entonces, la pregunta del millón es, ¿estamos viendo un fraude increíblemente elaborado o de verdad es una respuesta? Para Fuentes, la complejidad, la precisión matemática y el hecho de que apareció de la noche a la mañana hacían que la idea de un simple fraude fuera casi imposible. Y justo cuando estaba lidiando con todo esto, con los ataques, con los misterios, la batalla más grande de todas empezó. Pero esta vez no fue afuera, sino dentro de él. Así de la nada, un día simplemente se desplomó. Despertó 4 días después en un hospital, y el diagnóstico le cambió la vida para siempre: epilepsia refractaria, una condición permanente que le causa crisis severísimas y lo deja física y mentalmente agotado. Y escuchen cómo lo describe él mismo, porque es brutal. Su lucha diaria durante 8 largos años hace que su dedicación a seguir investigando sea todavía más asombrosa. Pero su enfermedad llegó a niveles que, bueno, ni los médicos podían explicar. Fíjense en esto. Durante una de las crisis, una personalidad completamente autónoma tomó control de su cuerpo, apagó un cigarro en su piel y él no sintió absolutamente nada de dolor.
Y uno pensaría, después de la censura, de los ataques y encima una crisis de salud tan profunda, ¿quién seguiría adelante? Bueno, pues a pesar de todo, la dedicación de Fuentes a su búsqueda se mantuvo intacta. La pregunta era obligada, después de todo esto. ¿Alguna vez pensaste en tirar la toalla? Su respuesta fue simple, directa y contundente. No, jamás. Entonces, ¿con qué nos quedamos de toda esta historia? Pues primero, que la búsqueda del conocimiento a menudo exige un sacrificio personal enorme. La historia de Vicente aterriza todos esos misterios cósmicos en una lucha muy humana, una con la que es fácil conectar. Y al final nos muestra ese impulso que tenemos todos por entender cuál es nuestro lugar en el universo, sin importar lo que cueste. Al final, su historia nos deja con esa gran pregunta flotando en el aire. ¿Qué es lo que nos impulsa a seguir buscando respuestas, sin descanso, incluso cuando los obstáculos parecen simplemente insuperables?